¿Qué esperanza de salvación de la condición humana nos brindan los capítulos 5 y 6 de la carta de Pablo a los Romanos? ¿Qué mensaje esperanzador descubrimos aquí? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En estos capítulos, Pablo aborda en otros términos y con otros conceptos la diferencia creada por la vida y obra de Jesús. Notarás que en los primeros versículos de nuestra próxima lectura figura precisamente la idea de la esperanza. Como en este capítulo lo que nos ocupa es la esperanza a pesar de la caída de la humanidad, vas a querer prestar especial atención una vez más a todo aquello que te parezca esperanzador. Leamos entonces. Hechos personas justas, entonces, tenemos paz con Dios gracias a la fidelidad por nuestro soberano Jesús ungido, por quien hemos obtenido entrada en fidelidad a ese trato de favor en que nos encontramos. Así que estamos de enhorabuena por la esperanza del resplandor de Dios. Y no solo eso, sino que seguimos de enhorabuena aunque suframos, sabiendo bien que el sufrimiento genera la capacidad de resistir, y la capacidad de resistir, un carácter probado, y el carácter probado, la esperanza. Pero es una esperanza que no desembocará en vergüenza, por cuanto el amor de Dios se ha derramado sobre nuestro intelecto gracias al aliento sagrado que hemos recibido. Porque ungido, siendo nosotros todavía débiles, cuando llegó el momento, murió por los infieles. Desde luego, ya es difícil que alguien muera a cambio del justo, aunque es posible que alguien se atreva con la muerte a cambio del bueno. Sin embargo, Dios contrasta su propio amor por nosotros porque ungido, viviendo nosotros todavía en el error, murió a cambio de nosotros. ¿Cuánto más entonces, puesto que gracias a su sangre vivimos ahora como es justo, nos salvaremos gracias a él de la furia? Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo al morir su Hijo, con más razón, estando ya reconciliados, hallaremos salvación al vivir Él. No solo eso, sino que además estamos de enhorabuena en Dios gracias a nuestro soberano Jesús ungido, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por esto mismo, como el error entró al mundo por medio de un ser humano y por motivo del error la muerte, así también llegó la muerte a todos los seres humanos, por cuanto todos han vivido erradamente. Antes de la ley ya existía el vivir erradamente, aunque no se tiene en cuenta como error mientras no haya ley. Sin embargo, la muerte gobernó desde Adán hasta Moisés, incluso en los que no erraron de la misma forma que la infracción de Adán, que es la contrafigura de aquel que vendría a la postre. Pero no es igual lo que sucede con el trato de favor que con el delito. Porque si por culpa del delito cometido por esa persona se han muerto muchos, tanto más efecto tiene el trato de favor divino y la generosidad de esta otra persona, Jesús ungido, para todos ellos. Ni tampoco es esta generosidad como aquel error inicial, porque si en un caso el juicio es condenatorio, en el caso de la generosidad es exculpatorio de muchos delitos. Entonces, si con el delito único de una única persona gobierna la muerte, tanto más efecto tiene el trato de favor y la generosidad que gobierna en la vida por medio de otra persona, Jesús ungido. Por consiguiente, así como por culpa de un delito inicial todos los seres humanos han sido condenados, así también, por una única acción justa, todos los seres humanos pueden vivir como es justo. Porque así como la desobediencia de una única persona viene a constituir el error vital de los demás, así también, por la obediencia de una única persona, quedan los demás capacitados para la justicia. Aunque la ley entró para poner en evidencia el delito, el trato de favor se manifiesta especialmente eficaz precisamente allí donde ha quedado en evidencia el error.
De manera que así como la muerte es la evidencia del gobierno del error, así también el gobierno del trato de favor se ve en la capacitación ilimitada para vivir como es justo, gracias a nuestro soberano Jesús ungido. ¿A qué conclusión nos lleva esto entonces? ¿Vamos a mantenernos en el error para resaltar la eficacia del trato de favor? En absoluto. Los que estábamos muertos por culpa del error, ¿cómo íbamos a revivir manteniéndonos en él? ¿Acaso ignora alguien que los que nos hemos bañado de ungido Jesús nos hemos bañado de su muerte? Porque fuimos enterrados en la muerte juntamente con él por medio del baño, para que así como ungido se alzó de entre los muertos gracias al resplandor del Padre, así también nosotros adoptemos una nueva forma de vida. Porque si hemos padecido la igualdad de su muerte, también al contrario con su resurrección, sabiendo esto, que nuestra vieja humanidad fue crucificada conjuntamente para destrucción del cuerpo del error, para liberarnos de la esclavitud al error. Porque el que ha muerto ya tiene ajusticiado el error. Entonces, si hemos muerto juntamente con un ungido, nos fiamos de alcanzar a vivir con él, sabiendo que ungido, después de alzarse de entre los muertos, ya nunca más muere. La muerte ya no lo gobierna. Por consiguiente, quien ha muerto al error, ha muerto de una vez por todas, mientras que quien vive, vive en Dios. Así también consideraos vosotros mismos estar muertos en cuanto al error, mientras que vivos en Dios gracias a ungido Jesús. Entonces, que no gobierne más el error en vuestros cuerpos mortales para obedecer sus caprichos, ni entreguéis vuestros miembros al error como instrumentos de injusticia. Al contrario, entregaos vosotros mismos a Dios, vivos de entre los muertos, y entregad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el error ya no os gobierna, por cuanto no estáis bajo la ley, sino bajo el trato de favor. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a vivir en el error porque ya no estamos más bajo la ley, sino bajo el trato de favor? En absoluto. ¿Acaso ignoráis que según a quien os entregáis como esclavos para obedecer, de ese seréis esclavos y a ese obedeceréis, tanto al error hasta alcanzar la muerte, como a la obediencia hasta alcanzar la justicia? Pero gracias a Dios, siendo vosotros esclavos del error, tuvisteis sin embargo el atino de obedecer conforme al ejemplo que os fue enseñado, librándoos así del error para poder abrazar la esclavitud a la justicia. Hablo en términos así de humanos, de las limitaciones de vuestra existencia, de que así como entregabais vuestros miembros a la esclavitud de la contaminación y del delito para delinquir, así también entreguéis ahora vuestros cuerpos a la esclavitud de la justicia para ser especiales. Por consiguiente, mientras erais esclavos del error, estabais libres de las obligaciones de la justicia. ¿Y qué beneficios daba? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque todo eso conduce a la muerte. Pero ahora, liberados del error, os sometéis a Dios y obtenéis el beneficio de ser especiales. Cosas que conducen a la vida ilimitada, de manera que el error lleva a la muerte, mientras que el trato de favor de Dios a la vida ilimitada en nuestro soberano ungido Jesús. Una vez más, quiero recordarte que aquellas ideas, observaciones y sensaciones que te ha producido esta lectura te serán tanto o más útiles que mis comentarios a continuación. Estos comentarios míos en absoluto pueden considerarse definitivos ni una última palabra sobre un texto como Romanos, que ha sido objeto de estudios concienzudos por parte de teólogos innumerables. Por cierto, aquí como en general, tomar uno o dos capítulos y estudiarlos por separado del resto de la argumentación de su autor es hasta cierto punto un disparate. Pablo concibió de su carta a los romanos como un todo, y seguramente leía en las iglesias primitivas de corrido en voz alta.
El efecto final de oír la carta, que no leerla con la vista, oírla de principio a fin, es muy diferente al efecto que puede tener detenernos a estudiar estos pocos párrafos cogidos al vuelo desde el medio de la carta. Hechas estas puntualizaciones, entremos en materia. En primer lugar, me parece interesante aquí el tema de la comparativa entre Adán y Cristo, ungido, como lo he traducido aquí, traducido la palabra Christos como ungido. En fin, ya habíamos visto algo de esto en una de nuestras primeras presentaciones, donde observábamos que en la genealogía de Jesús que nos ofrece Lucas, el énfasis pareciera recaer en cierto paralelismo entre Adán y Cristo, en cuanto que ambos eran hijos de Dios. Cristo sería el nuevo modelo de humanidad, el ser humano tal como Dios pretendía al principio que fuese. En ese sentido, Cristo sería, si fuera posible, más humano que el propio Adán, puesto que por efecto del pecado, Adán y toda la humanidad posterior es menos, o al menos distinto, que como fue creado inicialmente. En Jesús vemos desarrollado plenamente todo el potencial de lo que supone ser cabalmente humanos, creados a imagen y semejanza de Dios mismo. La tragedia de la humanidad es que Jesús fuese una persona excepcional en lugar de típica. Pero esto es precisamente lo que Dios ahora pretende solucionar. Esta es la esperanza cristiana, que la vida de Jesús no sea excepcional, sino típica. Seguramente habría otras maneras de detallar la argumentación de Pablo en estos capítulos, pero te ofrezco la siguiente. Puesto que en la narración bíblica el pecado entró a la creación por un solo hombre, Adán, basta también un solo hombre, Cristo, para que entre en la gracia y el don de Dios. Es interesante aquí, quizá importante, que no se achaquen las culpas a Eva o a la mujer en general, como era más o menos típico en la época de Pablo. Nos indica que Pablo no está aplicando literal o mecánicamente la narración de Génesis 3, sino que está pensando en general acerca de realidades humanas. El pecado es insidioso. En cuanto una persona ha pecado, todo el entramado social humano está corrompido por el pecado y toda la humanidad es a la vez víctima del pecado y también pecadora. Nadie puede abstraerse de esa realidad. Nuestra humanidad es una humanidad inseparable y solidaria con el resto de la humanidad, con la que compartimos unas mismas esencias. Nadie es una isla, estamos todos en relación. Y desde que existe el pecado, aunque ese relacionarnos es lo que nos hace semejantes a Dios, a tenor de Génesis 1, ahora es por estar en relación entre nosotros que se nos comunica la corrupción. Pero los efectos de la justicia de Jesús no pueden ser menores que los efectos del pecado de Adán. Para Pablo, si el pecado es contagioso, la santidad lo es más. Los efectos de la vida justa de Jesús tienen que ser también contagiosos, también comunicables a otras personas que compartan con Jesús una misma humanidad. En este caso, una humanidad renovada o nueva humanidad, conforme al modelo de Cristo, no el de Adán. La segunda cosa que observo en estos capítulos de Romanos es que la ley es parte de la dinámica del pecado. Es decir, que la ley solo es necesaria donde hay pecado. Si no estuviésemos corrompidos por el pecado, está claro que nuestra libertad sería absoluta, ya que nuestras elecciones y decisiones libres jamás derivarían en pecado, desde que el pecado no existe, y solo darían frutos de justicia. Sin embargo, esa no es nuestra realidad como humanidad. Viviendo por necesidad en un mundo corrompido por el pecado, estamos sometidos necesariamente a la ley, porque si no hubiese ley, nada garantizaría que nuestras elecciones vayan a ser justas. Sin embargo,
la ley es débil para estos efectos. Es una buena guía, pero sirve de muy poco una buena guía a la que no se hace caso. El efecto es que el pecado sobreabunda, según Romanos 5:20, en el sentido de que sigue siendo el mismo pecado de siempre, pero desde que hay la ley, el pecado es a sabiendas, lo cual es peor que si fuese por ignorancia. Aquí es importante la argumentación de Pablo en el capítulo 6. Si en efecto hemos sido transformados, si de verdad estamos hechos nuevos conforme al patrón de Cristo y no el de Adán, somos libres de hacer lo que queremos, es decir, vivir conforme a la gracia o el don de Dios. Pero eso jamás puede producir el que vivamos de una manera contraria a la ley, en pecado, puesto que el propósito de la ley era contrarrestar los efectos del pecado. Libres de los efectos del pecado, nuestras decisiones no están sometidas a la ley, pero tampoco serían en ningún caso contrarias a la ley, porque la ley persigue el mismo fin que ahora nos ha sido conseguido mediante la gracia, es decir, vivir vidas justas delante de Dios y en relación con el prójimo. Puesto que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado, como personas plenamente libres para vivir conforme a la justicia de Dios, sin otros condicionamientos contrarios, nuestra propia naturaleza libre producirá necesariamente obras de justicia. Otras conductas denunciarían el que siguiéramos condicionados por la esclavitud al pecado, necesitados todavía de la liberación y transformación según el modelo de la nueva humanidad en Cristo. Esta es al menos la esperanza de participar plena y cabalmente en esta nueva humanidad. A Pablo le quedan todavía bastantes explicaciones que hacer a manera de puente entre nuestra realidad presente y la esperanza que se nos promete. Y volveremos a algunas de estas explicaciones en otras presentaciones más adelante, donde veremos, entre otros textos, los capítulos 7 y 8 de Romanos. Entre tanto, podemos observar cómo nos son aplicados los efectos de regeneración o transformación que derivan de la justicia de Jesús, tal cual lo explica Pablo en la primera mitad del capítulo 6. Lo primero que hay que recordar es que la idea de una conexión directa de cada ser humano, tanto con Adán como con Cristo, es mucho más fácil de concebir para las personas de la antigüedad que para los occidentales individualistas modernos. Al igual que muchas sociedades hoy día, los antiguos entendían que la identidad de la persona nunca era algo individual, sino siempre compartida con el grupo social al que uno pertenece. Se entendía que los vínculos de relación, en primer lugar de familia y parentela y clase social, luego también de etnia o conjunto de personas con una misma cultura, lengua y origen geográfico, explican todo lo que es necesario conocer sobre la persona. La psicología solo podía ser un invento moderno donde a alguien se le pueda ocurrir que para conocer a fondo a la persona y cuáles sus motivaciones y características personales, hace falta hurgar en su interior personal en lugar de conocer a qué grupo social pertenece. Cuando los hijos heredan de sus padres la tierra que labrarán, o su oficio en caso de no ser campesinos, el rango social y por tanto las responsabilidades sociales, en caso de la nobleza o el sacerdocio, en ese caso, ¿qué puede importar lo que piense interiormente el individuo? Piense lo que piense y opine como opine, está obligado a actuar en conformidad con quien de verdad es, según lo que toda la sociedad espera de él o de ella. En el caso de la abultadísima minoría de esclavos, las motivaciones interiores y opiniones personales cuentan menos todavía. Su identidad y sus conductas vienen determinadas por su relación con su propietario. Esto quiere decir que la única manera que alguien pueda cambiar de identidad, dejar de pertenecer al grupo social en el que ha nacido y del que deriva su identidad personal, sería
a todos los efectos lo mismo que morir y volver a nacer ahora en otro entorno social y por tanto con otra identidad. Pablo escoge hacer aquí, entonces, en la primera mitad del capítulo 6, una asociación de ideas entre la muerte y resurrección de Jesús, el ritual del bautismo cristiano y la necesaria muerte y volver a nacer, que es la única condición donde sea posible pasar a pertenecer a la nueva humanidad, no adánica, sino crística. Ahora bien, Cristo toma la iniciativa por su nacimiento en la raza humana, de donde su identidad con nosotros es plena. Nacido a esta humanidad adánica, que sufre las consecuencias del pecado, Cristo padece necesariamente la muerte. Si el pecado no le pudo afectar en cuanto a corrupción moral, es decir, la activación del pecado en obras de pecado cometidas por él, sí le afecta en sus consecuencias. Cristo padece las enemistades y rivalidades, críticas y habladurías, el rechazo social y al final hasta la muerte que es propia de la vida humana adánica. No es una muerte cualquiera, es la crucifixión, el arma más brutal de un imperio brutal, cruel y violento que deshumaniza sistemáticamente a sus súbditos. Es una ejecución, una muerte social provocada por los que le odian, no una muerte natural. Así Cristo se ha identificado con nosotros, la humanidad adánica, entonces padeciendo las consecuencias del pecado, ya que no cometiendo el pecado en sí. Si esto fuese todo, estaríamos divididos a partes iguales. Por una parte seguiríamos compartiendo la naturaleza adánica de la humanidad caída, aunque también compartiendo la naturaleza crística de aquel que, identificándose con nosotros, nos identifica a nosotros con él. Podríamos decir que esta es la condición en que se encuentra toda la humanidad a partir de Cristo. La única manera de romper el vínculo con la naturaleza adámica es la muerte. Y aquí es donde el bautismo cobra una significación que no tuvo en sus inicios como baño de purificación judío adaptado por Juan el Bautista. Para él, para Juan, el bautismo era sencillamente un signo de arrepentimiento a manera de preparación para la llegada del Mesías. Pero Pablo, aquí en Romanos 6, asocia el sumergimiento en el agua con la muerte de Jesús. En ese sumergimiento morimos y somos sepultados. Es una muerte simbólica porque la muerte real ya la padeció Cristo por nosotros. En Él sí, como no puede ser nunca la perfección en nosotros en esta vida, la muerte significó la ruptura de toda conexión con el pecado, ya ni siquiera sus consecuencias y efectos pasivos. Habiendo muerto y resucitado, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Al emerger del agua bautismal, nosotros hemos muerto simbólicamente a la naturaleza adánica pecadora y ahora volvemos a vivir, volvemos a nacer, con un único punto de referencia social del que a la postre derivaremos nuestra identidad: Cristo. Y todos aquellos que, como nosotros, están en Cristo. Lo importante aquí es cómo el símbolo del bautismo pudo efectuar en los primeros cristianos una auténtica transformación de la identidad. El efecto de este símbolo hubo que reforzarlo con un programa de resocialización de larga duración. Las enseñanzas y parábolas del reino que se recordaban de Jesús y la doctrina de los apóstoles, de las que el Nuevo Testamento es un muestreo representativo, tuvieron que ser inculcadas machaconamente para que la gente hiciera realidad lo que en teoría ya se había simbolizado, que uno ya no derivaba su identidad personal de su familia, etnia, clase social o país de origen, sino de Cristo y de los santos o especiales. El efecto procurado, en cualquier caso, era que derivando su identidad personal de Cristo y ya no del entorno social al que uno había nacido, se entendiese
que uno quedaba libre de los efectos corruptores del pecado en cuanto a moral y conducta, ya que todavía no de los efectos del pecado de las demás personas y en última instancia de la muerte biológica. Como le sucedió a Jesús de Nazaret, siguen actuando sobre nosotros aquellos efectos de nuestro haber nacido en una humanidad caída. Pero ya no estamos condicionados e imposibilitados por el pecado en cuanto a nuestra conducta. Hemos sido liberados para ahora vivir una vida agradable a Dios y de amor al prójimo. Lo que procuraba, pero sin jamás conseguirlo, la ley, ahora es posible por la gracia, por puro don de Dios, por medio de Jesús. Y esto nos lleva a una última anotación. La psicología del ser humano occidental moderno probablemente no tiene vuelta atrás. No sé si sea posible, ni tengo claro que sea deseable, volver a una concepción de la persona donde lo que cuenta no sean los sentimientos y las opiniones interiores del individuo, sino el grupo social al que pertenece. La labor que nos quedaría pendiente entonces, una vez que empezamos a comprender la argumentación de Pablo en estos capítulos, sería cómo explicarnos los seres humanos individualistas modernos qué es exactamente lo que tiene que ver con nosotros la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿En qué sentido tiene efectos transformadores sobre nosotros? Naturalmente, esta es una de las cuestiones de fondo que tocan los teólogos de nuestra era y te aseguro que han explorado muchas vías muy diferentes para abordar el tema. Pero el que otros lo estén intentando no te exime a ti de tratar de explicarte en qué sentido el hecho de Cristo supone una transformación real en la naturaleza humana de cada creyente en este mundo tan diferente desde aquella era. Un mundo hecho de individuos cuya identidad reside en su psicología interior personal, que no ya en su entorno social exterior. Quizá una pista a seguir sea sencillamente la palabra esperanza, que es el tema de este capítulo que estamos explorando en estas presentaciones ahora. ¿Qué esperanza nos ofrece el hecho de Cristo a los seres humanos de nuestra era? Y con esa pregunta dejamos por hoy esta presentación sobre la esperanza cristiana según se entiende en Romanos 5 y 6. En nuestra próxima presentación observaremos la esperanza de salvación que descubrimos en 1 Corintios capítulo 15. Hasta pronto.